El 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia de Género. Recientemente se comenzó a usar el término feminicidio para referirnos al asesinato de las mujeres, ya que ahora la justicia entiende mejor cómo funciona la violencia de género y por tanto se han aprobado leyes que reflejan esos cambios y en consecuencia se traducen en mejores formas para juzgar y condenar estos delitos. Por eso hoy queremos explicarles cuál fue el proceso de la aprobación de la ley de feminicidios en Colombia. Bienvenidos a La Democracia se ve. Antes de empezar, queremos advertir que este es un tema muy delicado y que puede generar malestar en personas que han sobrevivido a la violencia de género. Por eso, queremos advertirles que pueden adelantar el video al punto en el que empezamos a discutir cómo fue la aprobación de la ley. Y también que en la descripción de este video vamos a tener información sobre cómo denunciar la violencia de género. En 2020, la violencia de género empezó a ser denominada por la prensa como la otra pandemia, por el aumento de casos de violencia de género, tanto física como sexual, como económica y psicológica, y también por el incremento en el número de feminicidios desde que empezaron los confinamientos para prevenir el contagio por COVID-19. Sin embargo, esta pandemia de violencia contra la mujer no tiene nada de nuevo. Es solo que este año se ha hecho visible cómo el compartir más tiempo con los agresores pone a la mujer en peligro, en un espacio como el hogar que debería ser seguro para las mujeres. Los medios y algunos expertos argumentan que el estrés de la pandemia y los problemas económicos y bla 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 están detrás del aumento de estos casos. Sin embargo, nada justifica la violencia de género y la violencia intrafamiliar. La forma más simple de definir el feminicidio es como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, la identidad de género de la víctima juega un rol muy importante, pues es debido a las ideas y preconceptos que se tienen sobre los estereotipos de género que se asocian a las mujeres que se dan estos casos de asesinato. Son creencias como que las mujeres son débiles, que deben recibir castigo físico, que son propiedad de sus parejas sentimentales, que no merecen respeto si están vestidas de alguna manera, las que aumentan y alimentan ese tipo de comportamientos. Lo que hoy llamamos feminicidio antes era presentado por la prensa y por las autoridades como un crimen pasional. Y precisamente, en muchas ocasiones, el feminicidio viene acompañada de años de abuso sexual, físico y psicológico hacia las víctimas por parte de sus parejas sentimentales. También se puede ver que el asesinato de una mujer es un feminicidio cuando se encuentra evidencia de abuso sexual o de sexualización de su cuerpo después de morir. La idea al diferenciar un homicidio de un feminicidio es denotar la carga de la violencia de género y por eso también se castiga de una manera diferente, en este caso con un aumento de penas. Sin embargo, cuando se habla de violencia de género, muchas personas aún hoy en el siglo XXI consideran que la violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer no es real. Estas personas encuentran excusas para decir que hay una justificación por la cual las mujeres son abusadas, que no tiene que ver nada con su género, o señalan que porque no se habla de violencia contra los hombres de la misma forma que se habla de violencia contra las mujeres. Por eso vamos a presentarles un ejemplo típico de alguien en Twitter que tiene muchas opiniones sobre por qué el feminicidio no existe. @Pepito123456. A los hombres también nos matan y nadie sale a hablar de homicidios. Ahí están pintadas las feminazis. No hablamos de homicidios o machicidios porque los asesinatos de hombres no están basados en estereotipos de género sobre los hombres. Si bien hay hombres que sufren de violencia intrafamiliar, es un porcentaje significativamente menor comparado con las mujeres. Muchos de los casos de asesinatos de hombres se dan en contextos de riñas, conflicto armado o delincuencia, es decir, se dan en contextos distintos a los contextos de los feminicidios, que suelen presentarse en el hogar. Pero entonces, ahora cualquier cosa es feminicidio. No precisamente cualquier cosa puede ser feminicidio.
Al momento de judicialización, muchas veces la Fiscalía no usa el tipo penal de feminicidio o intento de feminicidio, sino que usa los tipos legales de homicidio y lesiones personales para lograr preacuerdos o conciliaciones que otorgan castigos menores aun cuando hay pruebas claras de violencia de género hacia la víctima. Precisamente el proceso de judicialización por parte de la Fiscalía es donde se suelen cometer los mayores errores que hacen que las víctimas no reciban justicia al no aplicarse el tipo penal de feminicidio. En el periodo 2010 a 2014 se aprobaron distintas leyes tendientes a la equidad de género. La primera fue la creación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer en 2011, que permitió situar la agenda de género a largo plazo dentro del Congreso. También se aprobó la Ley para las Víctimas de Violencia Sexual en el Conflicto Armado en 2014 y la Ley sobre Violencia Intrafamiliar en Asistencia Alimentaria, que hizo que estos delitos no fueran querellables, es decir, que se pudieran conciliar. En 2012, el caso de Rosa Elvira Celi, una mujer que fue violada, empalada y asesinada por un compañero de clase en el Parque Nacional de Bogotá, revivió el debate sobre si debía o no tipificarse estos tipos de crímenes como un feminicidio. El primer intento para aprobar una ley de feminicidio se dio el 1 de agosto de 2012, cuando se radicó un proyecto de ley que se acumuló con otros 2 proyectos de violencia contra la mujer. Sin embargo, estos proyectos se hundieron en junio del 2013 por no haber surtido su primer debate. Por eso, en septiembre de 2013, se radicó un nuevo proyecto que terminaría materializándose en lo que hoy conocemos como la Ley 1761 de 2015. Ahora vamos a abordar quiénes fueron las autoras de este proyecto de ley. Por el Senado, las autoras fueron Gloria Inés Ramírez del Polo Democrático, Arlet Casado del Partido Liberal, Nora García del Partido Conservador, Teresita García de Opción Ciudadana y Karime Mota del Partido de la U. Mientras que en la Cámara de Representantes estuvieron Nancy Castillo del Partido Liberal, Yolanda Duque del Partido Liberal y por parte del Partido Conservador, Marta Cecilia Ramírez. El trámite del proyecto de ley empieza al ser radicado el 25 de septiembre de 2013 y luego al ser publicado el 26 de septiembre del mismo año. Dentro del contenido del proyecto se encuentra la creación del tipo penal de feminicidio, es decir, la definición del delito. También se crea una asistencia técnico-legal por parte del Estado hacia las víctimas. También se establece una cátedra nacional de violencia de género, que en versiones posteriores incluye que esto debe ser dirigido por Mineducación, y la acreditación en formación en género para funcionarios públicos, que también en versiones posteriores del proyecto de ley viene a ser mucho más detallado. Además, se crea una unidad especial de la Fiscalía para la investigación de los delitos de violencia de género contra las mujeres y la adopción de un Sistema Nacional de Estadística sobre Violencia de Género por parte del DANE, Ministerio de Justicia y Medicina Legal. El 23 de octubre de 2013 se publica en Gaceta la ponencia de primer debate en Comisión Primera de Senado por parte de la senadora ponente Doris Vega de Opción Ciudadana. En ella, la senadora argumenta que hasta ese momento en el sistema jurídico colombiano la figura específica de feminicidio no existe, ya que se entendía igual a la manera de homicidio. Por tanto, consideran que debido a la realidad que demuestra que las mujeres sufren múltiples ataques en los que se denota un desprecio absoluto hacia ellas por el hecho de ser mujeres, llegando a sufrir terribles agresiones que en muchas ocasiones ponen fin a sus vidas tras haberlas sometido a torturas, mutilaciones, agresiones sexuales y otras tantas crueldades inhumanas y degradantes, es necesario crear el tipo legal de feminicidio. El 12 de diciembre de 2013 se aprueba en primer debate en la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley sin hacerle cambios a su texto, con 13 votos a favor y 4 abstenciones. El 13 de diciembre de 2013 también llega a el Congreso el primer concepto constitucional dado por el Departamento para la Prosperidad Social. El concepto argumenta que se denota que es una mejor construcción normativa frente a lo que tenía en ese momento el Código Penal sobre el homicidio. Sin embargo, también destacan que se tienen que considerar los agravantes y las reglas de aplicación para beneficios administrativos que estaban vigentes en el sistema penal. Por lo tanto, deberían hacérsele unos ajustes al proyecto de ley. 6 meses después,
El 16 de junio de 2014 se publica la ponencia en segundo debate en la plenaria del Senado. Esta ponencia incluyó cambios al proyecto de ley original. Entre ellos está más detalles sobre el apoyo legal, que ahora está definido por la Defensoría del Pueblo, y también se especificó la implementación de la cátedra de género por parte del Ministerio de Educación en los distintos niveles educativos, la evaluación de la acreditación en formación de género a servidores públicos y la creación de la Unidad Especial de la Fiscalía. Esta ponencia fue radicada por los senadores Luis Carlos Avellaneda del Polo, Juan Manuel Corzo del Partido Conservador, Jorge Eduardo Londoño de Alianza Verde y Doris Vega. El 18 de junio del 2014 fue aprobado en segundo debate en la plenaria del Senado con 96 votos a favor y 4 negativos este proyecto de ley con los cambios que se le hicieron en la ponencia. El 26 de agosto de 2014 se publica la ponencia para tercer debate, ahora en la Comisión Primera de Cámara. Allí se modificó las circunstancias del feminicidio simple y agravado y se incluyó una aplicación de la reducción punitiva vigente de la Ley 906 de 2004, que por la aceptación de estos permite que se reduzcan las penas de los victimarios. Pero bajo la Ley de Feminicidio se contemplaría que esa reducción de pena no sería como lo establecía la ley, sino en realidad un cuarto del beneficio respectivo, sería un beneficio menor. Esta ponencia fue radicada por los representantes María Fernanda Cabal del Centro Democrático, Harry González del Partido Liberal, Angélica Lozano del Partido Verde y Clara Rojas del Partido Liberal. El 16 de septiembre de 2014 se cambia el orden del día de la sesión de la Comisión Primera de Cámara y no se debate o se vota el proyecto que estaba programado precisamente para ser debatido ese día en la Comisión Primera de Cámara. Precisamente, si el proyecto no se aprueba antes del 20 de junio de 2015, se hunde a pesar de ya haber pasado en Senado. El 11 de noviembre del 2014 recibe el Congreso un nuevo concepto, esta vez por parte del Ministerio de Justicia y la Secretaría Técnica del Consejo Superior de Política Criminal, que considera que no es cierto que exista un panorama de desprotección penal a las mujeres como un grupo vulnerable dentro de la sociedad y que, por tanto, la propuesta examinada no responde a una política criminal articulada y coherente. También mencionan, de nuevo, el problema de los beneficios que se le estaban negando a los victimarios del feminicidio. Por ello, el 22 de abril de 2015 se publica una nueva ponencia de tercer debate para la Comisión Primera de Cámara. En esta ponencia se modificó la aplicación de los beneficios de reducción de penas. Si se llegara a un preacuerdo, se reduciría el beneficio a la mitad, no a un cuarto como se propuso en la ponencia anterior, y se retira la creación de la Unidad Especial de Fiscalía y se reemplaza por 2 artículos sobre los principios rectores y las actuaciones de diligencia en materia de investigación y juzgamiento del feminicidio. Esta ponencia fue radicada por los mismos representantes que radicaron la ponencia anterior. El 5 de mayo de 2015, y con solamente mes y medio para ser aprobada, se logra votar en tercer debate en Comisión Primera de Cámara de Representantes el proyecto de ley de feminicidio y se aprueba por unanimidad. Con esto ya aprobado, se pasa a la ponencia en cuarto debate ahora en la plenaria de Cámara, que fue publicada el 22 de mayo de 2015. Esta ponencia mantuvo el mismo texto de la versión aprobada por la Comisión Primera de Cámara y además de los 4 representantes que habían sido ponentes en Comisión Primera, también ingresan Elber Díaz del Partido de la U y Rodrigo Lara de Cambio Radical como ponentes. El 2 de junio de 2015, la plenaria de la Cámara aprueba con 104 votos por el sí el proyecto de ley de feminicidio. Sin embargo, como los textos aprobados por Cámara y Senado son distintos, se debe establecer una comisión de conciliación que empieza a funcionar el día 10 de junio de 2015, lideradas por la representante a la Cámara, María Fernanda Cabal del Centro Democrático, y la senadora Doris Vega de Opción Ciudadana. Esta comisión de conciliación se queda con la versión de la Cámara de Representantes. Debe ser votada ahora por las plenarias de Cámara y Senado. El 11 de junio de 2015 se aprueba en la plenaria de Cámara con 90 votos a favor y el 11 de junio del 2015 se aprueba en Senado con 67 votos a favor. Finalmente, el 6 de julio de 2015, este proyecto es sancionado como ley, la Ley 1761 de 2015. Sin embargo,
la ley recibió una demanda de inconstitucionalidad, que se definió con la sentencia C-297 de 2016. La demanda fue radicada por un abogado litigante que se llama Juan Sebastián Bautista. En ella, el demandante argumentaba que la ley de feminicidio atentaba contra el principio de legalidad, el derecho al debido proceso, consignados en los artículos 1 y 29 de la Constitución, y que esto se consideraba además que era un tipo penal ambiguo, considerando que la determinación de antecedentes o indicios de violencia o amenaza en las diferentes esferas sociales en contra de la víctima, sin una calificación especial, genera una indeterminación. Por tanto, sería un tipo penal ambiguo, por lo que no hay suficiente evidencia para demostrar que la motivación del homicidio es el odio o repulsión al género femenino. Precisamente, el argumento era que se estaría llegando al extremo de que a partir de simples comentarios o manifestaciones que emita alguna persona o que haya hecho la víctima en determinado momento de cualquier tipo de violencia, se podría imputar el delito de feminicidio. Sin embargo, la Corte Constitucional falla a favor de la exequibilidad de la ley condicionada, con 7 votos a favor y un salvamento de voto del magistrado Alberto Rojas. Como podemos ver, en el trámite del proyecto de ley cambiaron algunos detalles para adecuar el tipo penal de feminicidio a la jurisdicción colombiana y pudiera ser aprobado tanto por el Congreso como por la Corte Constitucional. Sin embargo, la pérdida más grande que tuvo el proyecto de ley original fue tal vez la no creación de una unidad especial en la Fiscalía para investigar los delitos de género. A pesar de los problemas, la ley de feminicidio ha permitido abrir el debate sobre la violencia de género en Colombia y ha ayudado a cambiar ciertos estereotipos, al menos para que dejemos hablar de crímenes pasionales y veamos que no hay nada de pasional en matar mujeres. Muchas gracias por haber visto este video. No olviden que en Congreso Visible pueden encontrar toda la información sobre el Congreso de la República, incluyendo proyectos de ley, los nombres de los autores, cómo se votaron estos proyectos, así fue como nosotros sacamos la información para poder hacer este video. También los invitamos a que se suscriban a el canal de YouTube y nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.